Lo que la mayoría de las personas ignora es que la verdadera fortaleza no se mide en músculos ni en títulos, sino en la manera en que uno sostiene la vida cuando el peso invisible de la existencia se hace sentir. Se puede tener un cuerpo impecable, un rostro perfecto o una mente brillante, pero si lo que late en lo profundo está quebrado o fragmentado, todo lo demás pierde consistencia. El ser humano no es la suma de lo que aparenta, sino la vibración que emana cuando está en contacto con su verdad. Nietzsche lo insinuaba al afirmar que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa es la clave, la densidad interna que no se improvisa, que se forja en la intimidad con las propias sombras. Esa fuerza silenciosa es la que transforma la fragilidad en magnetismo, la confusión en claridad, el vacío en presencia. Y ahora quiero que hagas algo. Ve a la caja de comentarios y escribe «Algo sucedió en mí». No importa si es una palabra, una sensación, un recuerdo o un simple suspiro, compártelo. Porque a veces basta con nombrar lo que se movió dentro de ti para que empiece a transformarse. Quizás otros al leer tu comentario descubran que a ellos también les pasó lo mismo. Y así, lo que comenzó como un video se convierte en un espacio vivo de resonancia. Cuéntame, ¿qué se despertó en ti mientras escuchabas esto? Lo que hace admirable a alguien no es su brillo superficial, sino la profundidad con la que encarna lo que ha atravesado. El que integra su dolor no necesita proclamarlo. Se percibe en el modo en que camina, en la calma con que enfrenta lo incierto, en la firmeza de sus silencios. La presencia magnética no depende de la prisa por hablar, sino de la capacidad de contener sin ansiedad, de resistir sin dureza, de mostrarse sin buscar aprobación. El auténtico poder humano nace de esa tensión equilibrada entre lo que uno desea y lo que uno sabe esperar, entre el impulso de ser visto y la serenidad de sostenerse en su propio centro. Cuando alguien logra esa integración, su sola mirada revela capas de profundidad que no necesitan explicación. Y es ahí donde radica el misterio, en lo que no se dice, en lo que se intuye, en lo que vibra en el espacio invisible entre dos presencias. El error común es confundir atracción con conquista, como si todo dependiera de estrategias o gestos calculados. Pero lo que realmente conmueve es lo que no busca, lo que simplemente se ofrece desde la plenitud. La persona que no persigue aprobación transmite un orden interior que resulta irresistible, porque el alma humana reconoce instintivamente la coherencia. Los intentos de impresionar siempre huelen a necesidad, y la necesidad genera distancia. En cambio, la naturalidad y la calma generan cercanía. Ser magnético no significa dominar a otros, sino dominarse a uno mismo, y ese dominio nace de un diálogo profundo con la propia sombra, con los propios miedos y deseos. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros vuelve como destino, y es precisamente al integrarlo cuando dejamos de proyectar y comenzamos a irradiar. Así, el magnetismo se convierte en una consecuencia, no en un objetivo. No se trata de hablar más fuerte ni de ocupar más espacio, sino de crear un campo energético que persiste incluso en el silencio. A veces, la verdadera influencia no está en lo que dices, sino en lo que otros sienten al estar a tu lado. Hay presencias que no hacen ruido, pero que se recuerdan, porque dejan una huella invisible que trasciende lo inmediato. Esa huella no se fabrica, se cultiva en la capacidad de estar aquí y ahora, sin escapar al pasado ni apresurarse hacia el futuro, en una observación lúcida que convierte cada instante en algo irrepetible. La mirada, el gesto, el tacto, cuando provienen de esa densidad interior, no necesitan exageración.
Bastan unos segundos de autenticidad para que algo profundo quede grabado en el otro. La anticipación, ese arte de no ceder a la urgencia, es quizá la herramienta más sutil de todas. Quien no se apresura controla el ritmo. Quien no se justifica domina el vacío. Quien no necesita conquistar ya ha conquistado. Y es que, al final, el magnetismo no es un disfraz ni una técnica, sino la consecuencia natural de haber hecho las paces con uno mismo. Lo que atrae no es lo que finges, sino lo que eres cuando ya no necesitas fingir nada. Esa es la fuerza que conmueve y esa es la huella que permanece, porque nace de lo más hondo y se sostiene sin esfuerzo, como la verdad que no pide ser creída, porque simplemente se siente. Lo que convierte algo en intensamente deseable no es su constante repetición, sino la espera que lo precede. El magnetismo no florece en lo inmediato, sino en los intervalos, en esa sutil demora que enciende la imaginación. Está en el instante en que podrías acercarte y no lo haces, en el segundo en que podrías pronunciar un elogio y eliges callar, en el movimiento contenido de quien se retira apenas un paso cuando el impulso grita avanzar. Es allí donde el deseo se enciende, porque el cerebro humano no se estimula con lo que ya ha sido dado, sino con la expectativa de lo que aún no llega. La dopamina, ese neurotransmisor que mueve la búsqueda y la motivación, no responde a la recompensa final, sino a la promesa, a la tensión de lo que parece inminente y todavía no ocurre. Quien domina la anticipación, domina el deseo, porque comprende la ley invisible que rige el impulso humano. Lo que no se entrega de inmediato se vuelve más poderoso en la mente. Jung hablaba de la tensión de los opuestos como el motor que impulsa la transformación del alma, y pocas experiencias lo ilustran mejor que la seducción. ¿Qué otra cosa es sino un juego entre acercamiento y retirada, revelación y ocultamiento, acción y contemplación? La mayoría de las personas quiere apresurar el proceso, resolverlo todo de un solo movimiento, sellar la certeza antes de que se desvanezca. Pero el verdadero magnetismo reside en lo contrario, en dejar puertas entreabiertas, en sugerir más de lo que se dice, en permitir que la imaginación del otro construya escenarios que nunca podrían imponerse desde afuera. Cuando alguien explica demasiado, anula el misterio. Y sin misterio, el deseo se marchita, porque siempre se alimenta de lo que está al borde de alcanzarse, pero todavía no se toca. Entregarlo todo de golpe, cuerpo, atención, historia, emoción, es saturar el campo y restarle potencia a la experiencia. El secreto está en la moderación, en la capacidad de dejar señales en lugar de entregar mapas completos. El inconsciente ama los símbolos, y por eso las personas magnéticas hablan en el lenguaje de lo ambiguo, un gesto que parece accidental, pero no lo es. Una pausa que contiene más significado que un discurso entero, una mirada enigmática que obliga a completar el vacío con fantasía, y nada de esto puede fingirse, porque el inconsciente del otro detecta con precisión quirúrgica lo falso. Solo cuando el gesto nace del autocontrol real, del dominio del impulso, ocurre la magia. El cuerpo vibra distinto, el ritmo de la respiración cambia, la mirada adquiere densidad, y todo ello se comunica sin necesidad de palabras. Jung decía que el inconsciente colectivo responde a símbolos universales, y cuando alguien logra encarnar seguridad, libertad o profundidad, deja de ser simplemente una persona para convertirse en un arquetipo viviente. Y un arquetipo no se olvida jamás, se graba en el alma de quien lo percibe, aparece en sus sueños, moldea sus deseos y le susurra en los momentos de vacío. Esto es magnetismo, transformarse en símbolo, en espejo de lo que otro anhela sin poder nombrarlo. La cuarta regla, entonces, es dominar la sincronización emocional.
porque el magnetismo no se mide por la intensidad ni por la cantidad, sino por la precisión del instante. No se trata de hablar siempre, sino de hablar cuando el silencio clama por sonido. No se trata de tocar continuamente, sino de tocar justo en el momento en que el vacío pide contacto. Es un arte semejante a tocar una nota en el piano. Lo importante no es la fuerza, sino el momento exacto en que el silencio se vuelve fértil. Esa maestría no se adquiere imitando, sino aprendiendo a escuchar lo invisible, a percibir el campo sutil entre tú y el otro, a leer los gestos previos al movimiento, las miradas que llaman sin pronunciar palabra. Jung lo llamó sincronicidad, esa misteriosa confluencia entre el mundo interior y el mundo exterior, donde los tiempos se alinean y el instante se vuelve inevitable. En esa danza, el exceso es torpeza y la demora exagerada es pérdida. Quien intenta conducir demasiado pronto tropieza. Quien espera demasiado se queda fuera de la música. El magnetismo, al final, es ritmo, la capacidad de entrar en sintonía con la cadencia emocional del otro sin perder la propia. La verdadera presencia magnética nunca invade, porque entiende que imponerse es destruir el encanto. Se adapta, pero no se diluye. Entra en el campo emocional del otro como si hubiera pertenecido siempre a él, pero se retira en el punto álgido para no volverse obvia, para dejar espacio al recuerdo. Y es en ese retiro donde nace la memoria emocional, esa sensación de que algo extraordinario ocurrió sin que pueda describirse del todo. El cerebro no guarda lo que se cierra con claridad, sino lo que queda inacabado. No es lo plenamente vivido lo que regresa a la mente, sino lo incompleto, lo que deja abierta la pregunta. Porque el deseo no vive de la satisfacción inmediata, sino de la promesa de lo que aún late en la penumbra, esperando a ser descubierto. La quinta regla enseña a utilizar la ausencia como lenguaje, y en ello radica uno de los secretos más difíciles de comprender. La mayoría piensa que la constancia es el cimiento del vínculo, que estar siempre disponible asegura la conexión. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Lo constante se convierte en ruido de fondo. Lo predecible pierde su brillo. El cuerpo humano, al igual que la mente, necesita contraste para percibir valor. La ausencia estratégica no es un abandono ni un castigo, es un arte consciente de retirarse en el instante justo, de desaparecer cuando la presencia se ha vuelto demasiado evidente. Es allí donde surge el verdadero magnetismo, en el momento en que uno se convierte en fantasma. Y los fantasmas, cargados de misterio, seducen más que la carne palpable, porque habitan en la imaginación del otro, se instalan en el espacio simbólico donde nacen las proyecciones más profundas. Jung decía que allí donde no hay conciencia, el destino se manifiesta, y quienes dominan la atracción saben con precisión dónde detenerse, para que el otro permanezca atrapado en su interior. Esa retirada no busca infligir inseguridad, sino sembrar deseo de reencuentro. Solo quien no teme al vacío es capaz de usarlo con maestría. La mayoría desaparece para manipular, para escapar, para vengarse. En cambio, la ausencia magnética es elegante, confiada, generosa. No busca herir, sino ofrecer un espacio donde el eco de la propia energía hable más fuerte que cualquier presencia. Y es en ese eco donde se forma la pregunta inevitable: ¿aún me sientes incluso sin verme? Si la respuesta es afirmativa, el vínculo ya no pertenece al cuerpo, sino a la psique, y los lazos que nacen en la psique no se disuelven con la distancia, porque se anclan en lo inconsciente. La sexta regla es hacer del tacto un portal. La mayoría toca por impulso, por necesidad, por reflejo, sin conciencia. Pero un contacto cargado de intención se convierte en un acto transformador.
no se trata de tocar mucho, sino de tocar bien, en el momento preciso, con el ritmo que acompasa la emoción. Un roce en la espalda, una leve presión en el brazo, un dedo que se demora apenas lo suficiente, gestos pequeños, pero saturados de significado, porque provienen de alguien que percibe más allá de lo evidente. Jung afirmaba que el cuerpo transporta contenido psíquico, y por eso un gesto no es solo un gesto, es un mensaje simbólico que comunica cariño, seguridad o deseo sin pronunciar una sola palabra. El cuerpo, en esas manos, deja de ser mapa para convertirse en enigma, en código a descifrar. Quienes poseen esta presencia tocan con moderación, pero cada contacto se inscribe en la memoria corporal del otro. El sistema límbico responde al tacto, al olor, a la respiración, y cuando estos estímulos están impregnados de presencia, generan un impacto emocional imposible de olvidar. La verdadera seducción nunca depende de lo visible, sino de lo invisible. La electricidad del aire, la anticipación de un gesto, la respiración contenida que se sincroniza con la del otro. Los distraídos nunca perciben los cambios sutiles de las pupilas, los temblores invisibles de la piel. Los atentos, en cambio, leen la vibración emocional con la precisión de un radar. Y este nivel de presencia requiere un autocontrol extraordinario, porque el deseo tiende a precipitar, pero el magnetismo nace de la calma de quienes, incluso en medio del anhelo, saben esperar. Jung veía el deseo no como un enemigo, sino como una energía a transmutar. Contener sin reprimir es transformar. El impulso se vuelve mirada penetrante, gesto sutil, presencia envolvente. Es una electricidad silenciosa que se siente en la atmósfera, como un campo magnético invisible que atrae sin necesidad de movimiento. Y más allá de los gestos existe una clave aún más profunda, el poder de sugerir sin entregarlo todo. El magnetismo no expone cada detalle de su narrativa, deja espacios en blanco para que el inconsciente del otro los complete, para que proyecte, imagine y participe en la construcción del vínculo. Es en esa participación activa donde se enciende la fascinación. Jung sostenía que el inconsciente busca completitud, y cuando alguien se convierte en símbolo de lo que falta, la atracción es inevitable. No es la obviedad lo que seduce, sino el enigma. El magnetismo sexual, en última instancia, no se trata de ser deseable, sino de ser inolvidable. Esto solo ocurre cuando el otro no logra entender por completo por qué se sintió tan profundamente conmovido. El cuerpo puede olvidar el gesto concreto, pero el inconsciente jamás olvida el impacto emocional. Lo que marca no es lo dicho, sino lo sentido entre las palabras. Lo que transforma no es la frecuencia de la presencia, sino la intensidad de una sola huella bien inscrita. No importa la cantidad de interacciones, sino la densidad del campo generado. Y así llegamos a la séptima regla. Nunca repetir patrones. Porque el deseo humano muere en lo previsible, y el magnetismo auténtico se alimenta de lo inesperado, de la creatividad que mantiene vivo el misterio, de la oscilación perpetua entre lo que se muestra y lo que se reserva. El inconsciente humano no soporta la quietud absoluta, anhela variación, movimiento, renovación constante, y es allí donde la mayoría de las relaciones se marchitan, no por la falta de amor, sino por la repetición interminable de los mismos gestos, de las mismas palabras, de los mismos rituales emocionales que con el tiempo adormecen los sentidos. El magnetismo no se extingue porque falte intensidad, sino porque la otra persona aprende a anticipar cada palabra, cada mirada, cada caricia. La mente inconsciente necesita sorpresa, necesita que algo en el ambiente la desplace de la rutina y la devuelva a la alerta del presente.
Jung sostenía que la energía psíquica no se organiza en líneas rectas, sino en espirales, y eso significa que nada puede repetirse demasiado sin convertirse en rutina emocional. Y la rutina, en lugar de nutrir, erosiona la vitalidad. Si deseas mantener despierta la fascinación, nunca entregues la misma vibración dos veces. Hoy eres fuego, mañana eres brisa. Hoy profundizas, mañana flotas en la superficie. Esta alternancia no se trata de contradicción ni de caos, sino de una inteligencia emocional que sabe moverse entre polos opuestos con gracia, manteniendo siempre viva la curiosidad del otro. El magnetismo se construye en esa frontera delicada entre lo familiar y lo misterioso. Si todo es novedad, el miedo aparece. Si todo es repetición, se instala el tedio. El arte consiste en crear matices dentro del mismo tono, en ser reconocible sin volverse predecible. Un hombre o una mujer que se expresa siempre de la misma forma termina apagando el deseo, porque el deseo no soporta la monotonía. La octava regla es inspirar instintos primitivos. La mente consciente, crítica y lógica reacciona lento, pero el deseo nace en capas más antiguas, en los sentidos, en el olfato, en el ritmo de la respiración, en los pequeños gestos que pasan desapercibidos para el pensamiento, pero no para el cuerpo. El magnetismo verdadero atraviesa el filtro racional y se instala en el inconsciente reptil. Carl Jung decía que la psique es personal y colectiva al mismo tiempo, y es en lo colectivo donde residen los arquetipos que han acompañado a la humanidad durante milenios. Cuando encarnas el arquetipo del cazador silencioso, de la diosa intuitiva, del sabio sereno, no solo eres tú mismo, despiertas memorias ancestrales que resuenan en quien te percibe. Y eso explica por qué ciertas presencias conmueven de manera tan profunda. No hablan al ego, hablan al instinto. Una mirada puede ser más poderosa que cualquier caricia. No mires para ver, mira para tocar. La mirada que se sostiene un segundo, más crea tensión. La que se desvía demasiado pronto comunica inseguridad. La que se concentra con exceso amenaza. Pero la mirada que permanece calma, cargada de intenciones no declaradas, insinúa posibilidades, y en la insinuación nace la fantasía. Y la fantasía es el combustible más potente del deseo. El cuerpo puede olvidar un roce, pero una mirada simbólica se graba en capas donde la piel no llega, activa la imaginación y con ella el torrente químico de la dopamina, la oxitocina y la noradrenalina, todo sin un solo contacto físico. Porque el magnetismo no es el contacto, es el campo invisible que se genera. La novena regla consiste en crear dependencia sensorial. No se trata de adicción en el sentido vulgar, sino de convertir la propia presencia en una firma irrepetible. Cada ser humano tiene gestos, olores, ritmos y tonos, pero solo quienes los transforman en un lenguaje se vuelven inolvidables. No es cualquier caricia, es esa caricia. No es cualquier silencio, es ese silencio. No es cualquier compañía, es ese estado vibracional único que solo un ser logra encarnar. Y eso es lo que vuelve peligrosa a una presencia. No que sea irreemplazable como persona, sino como experiencia. Alguien puede imitar un estilo, un perfume, incluso un cuerpo, pero no puede replicar el campo psíquico que otro ha tejido en torno a su forma de estar. Esa imposibilidad genera vacío. Una ausencia que duele porque no proviene de lo tangible, sino de lo invisible. Jung decía que el inconsciente se alimenta de símbolos, y quien desea convertirse en inolvidable debe transformarse en un símbolo, de placer, de seguridad, de profundidad. No basta con ser un nombre,
Hay que convertirse en territorio emocional, que allí donde no estés se sienta la falta de algo insustituible, un vacío que nada llena. La 10ª y última regla enseña a desear intensamente, pero a contener con elegancia. El error común es creer que autocontrol significa negación del deseo, pero el deseo es la materia prima del magnetismo. Sin deseo no hay fuego, y sin fuego no hay vida en la mirada. Lo que distingue al magnético no es la ausencia de deseo, sino su dominio. No dejar que el deseo se precipite en urgencia, sino contenerlo, como quien sostiene una llama sin que se extinga. Jung hablaba de la alquimia del alma, tomar la materia bruta y refinarla hasta convertirla en oro. Así es el deseo, un fuego que debe ser transmutado, no sofocado. Cuando alguien logra esa alquimia interior, su presencia calienta sin quemar, envuelve sin poseer, enciende sin consumir. Y entonces ocurre la transformación. Ya no se trata de atracción superficial, sino de trascendencia. El hombre o la mujer común se vuelve símbolo, arquetipo viviente, recuerdo sensorial que ninguna experiencia futura puede borrar. La voz resuena incluso días después. El tacto late en la piel mucho después del último encuentro. La memoria queda impregnada porque todo lo vivido estuvo saturado de presencia, y la verdadera presencia es rara en un mundo donde la mayoría habita en la ansiedad y la representación. Los que viven plenamente se convierten en medicina, curan heridas sin promesas, despiertan vitalidad sin esfuerzo, hacen sentir a los demás más enteros solo con estar ahí, no por lo que dicen, sino por lo que son, y es en ese punto donde el magnetismo deja de ser seducción y se transforma en elevación. Ya no busca conquistar cuerpos, sino elevar almas. No necesita asegurarse la permanencia porque deja legado. El verdadero campo de influencia no es el cuerpo, es el alma, y el alma solo responde a la verdad y a la densidad que no grita, sino que vibra. Allí, en ese lugar, el magnetismo deja de ser atracción y se convierte en trascendencia. Ahora que comprendes esto, nada de lo que hacías antes tendrá el mismo valor, porque ya no buscas ser simplemente atractivo, buscas ser inolvidable. Ya no quieres tener a alguien por un instante. Quieres ser alguien que permanezca en su memoria, que habite en su inconsciente mucho después de tu partida. A partir de hoy, tu contacto será más consciente. Cada roce tendrá el peso de una intención precisa. Tu silencio dejará de ser un vacío incómodo para transformarse en un lenguaje elocuente, capaz de decir más que las palabras. Tu ausencia ya no será indiferente, se convertirá en un recordatorio sutil de tu presencia. Y cuando entres en un lugar, no lo harás para llenarlo con ruido o ansiedad, sino para modificar su atmósfera con una energía cargada de plenitud, de calma, de certeza interior. Ya no actuarás como un personaje que busca complacer, porque habrás entendido que tu magnetismo no reside en la máscara, sino en la fuente que eres. Te volverás espacio, símbolo, territorio emocional. No serás una experiencia pasajera, serás la experiencia que marca un antes y un después. Recuerda siempre, lo que has encontrado aquí no es un conjunto de trucos ni técnicas de seducción, es una filosofía de vida, es psicología aplicada, es energía refinada y consciente. Jung nos enseñó que el inconsciente moldea el destino y ahora tienes la posibilidad de moldear el tuyo con claridad, con propósito, con libertad. Ya no se trata de acumular encuentros o impresiones superficiales, sino de habitar el mundo como alguien cuya presencia trasciende. Así que permanece atento, sigue explorando este viaje profundo y permite que cada revelación se convierta en práctica viva,
porque lo que empieza como un simple deseo puede transformarse en un despertar. Tu magnetismo no necesita aprenderse desde afuera, necesita revelarse desde adentro. Y cuando lo permitas, cuando dejes que emerja tu energía más auténtica, ya no tendrás que buscar ser inolvidable, lo serás. Entonces, cuando termines de escuchar estas palabras y apagues la pantalla, pregúntate: ¿quieres seguir siendo una sombra que se disuelve en la multitud o convertirte en esa presencia que nadie olvida? El magnetismo verdadero no se trata de poseer, sino de resonar, de dejar una huella tan profunda que el recuerdo de ti se convierta en un faro para otros. Porque al final, no importa cuántos te miren, sino cuántos se transformen después de haberte mirado. Elige ser esa chispa que no se apaga con el tiempo, sino que enciende en los demás el deseo de ser más conscientes, más plenos, más verdaderos. Y recuerda, lo que revelas en ti mismo no solo cambia tu destino, cambia también la forma en que otros entienden la vida. Esa es la auténtica trascendencia, ser inolvidable no por lo que tienes, sino por lo que despiertas.